Muy bien, hoy es 10 de diciembre del 2020, siendo ya las 7 de la mañana. Damos inicio entonces a nuestra sesión con los alumnos de la especialidad de primaria, primer semestre, ¿no? Muy bien. Eh, Hemos dejado este apartado, el apartado número 5 de nuestro material, porque es importante, considero yo, a mi experiencia, ya que es en esta parte de la resolución de los problemas, sobre todo en ecuaciones de primer grado, que involucra una interpretación más abstracta y que nos invita a matematizar mucho más, con mucho más profundidad. ¿Ok? Incluso acá nos propone unos pasos para poder desarrollar, ¿no? Antes de eso, voy a hacer un resumen, porque a veces ahí está un poco. En la resolución de ecuaciones, mucho tiene que ver cuando tenemos un enunciado. ¿Qué es un enunciado? En las ecuaciones, muchas veces las ecuaciones no están explícitamente puestas para desarrollarlo. ¿Qué significa explícitamente puesto para desarrollarlo? Este es un ejemplo de una ecuación explícitamente ya escrita. 2x más 5 igual a 8. Ya es explícito, ¿por qué? Porque ya está escrita. Solamente faltaría aplicar el algoritmo o la metodología de paso a paso para poder resolverla. En cambio, en un enunciado, la ecuación no está explícita, está implícita. O sea, hay que razonarla, hay que interpretarla y hay que escribirla de esta manera. Repito, hay que razonarla, hay que interpretarla y hay que escribirla de la forma explícita. Un enunciado literalmente es un párrafo. Ya saben ustedes que un párrafo contiene oraciones y en ese párrafo hay que dar lectura y hay que interpretarlo. O sea, hay que matematizar, esa es la palabra correcta. Hay que matematizar un enunciado. ¿Sí? Entonces, un enunciado es un párrafo que contiene algunas palabras claves para poder matematizar un caso. Y aquí viene algunas expresiones clásicas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos mencionan un número en un enunciado, un número. Como no conocemos el número, pues simplemente se le da o se le asigna una variable. Por lo general se le asigna x. Puede ser y, puede ser z o cualquier letra. Pero cuando nos mencionan en los enunciados un número, entonces como no conocemos cuál es ese número, pues simplemente se le asigna una letra, una variable. Otro enunciado clásico que ustedes pueden notar son los múltiplos, ¿no? O sea, el doble de un número. El doble de un número. Cuando nos mencionan y leen ustedes el doble de un número, pues simplemente nos dice el doble, o sea, dos veces, multiplicar por 2. Como no conozco el número, pues será 2x, 2 por x. ¿Sí? El doble de un número. Así también podemos tener el triple. ¿Qué significa el triple de un número? Esa cantidad multiplicado por 3. ¿Por qué le pones 3x? Porque hemos convenido que lo que no se conoce lo vamos a representar por x. Y ahí tenemos una expresión algebraica. También, obviamente, vamos a tener el cuádruple, que significa multiplicar por 4, ¿correcto? El cuádruple de un número, multiplicar por 4. Y así podemos tener escrito los múltiplos de una cantidad determinada, el quíntuplo, el sextuplo, ¿no? Y a partir del 9 ya tiene nombre, un número multiplicado por 10, un número multiplicado por 11, un número multiplicado por 12, ya es genérico, ¿correcto? Bien, así como tenemos el múltiplo, también podemos tener los submúltiplos. Nos pueden decir la mitad de un número. Si encontramos esa expresión, entonces es un número dividido entre 2, fracción. ¿Correcto? Si nos dicen la mitad de un número, si encontramos esa expresión, es una cantidad determinada, o sea, x dividido entre 2.
Así como nos pueden decir la mitad, también podemos encontrar como la tercera, perdón, la tercera parte. La tercera parte de un número, o sea, una cantidad dividida entre 3, ¿no? O pueden decirnos un tercio del número, que es lo mismo. Así como la tercera parte nos puede mencionar la cuarta parte de un número, ¿no? La cuarta parte de un número, o sea, una cantidad entre 4. ¿Correcto? Entonces, cuando en los enunciados tengamos cantidades, o sea, la mitad de un número, la tercera parte de un número, la cuarta parte de un número, la quinta parte de un número, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, y a partir del 11, pues onceava, doceava, treceava, como hemos aprendido en la lectura correcta de las fracciones. ¿Qué otras palabras claves podemos encontrar cuando vamos a abordar ecuaciones ya con enunciados? Pues podemos tener la palabra que nos ponen acá, la suma, ¿no?, de un número más 3. No sé ese número, x más 3. La suma de un número más 8. La suma de un número más 5. Entonces es una cantidad más lo que nos piden. Así como hay la suma, también podemos tener la resta o diferencia de un número, por ejemplo, menos 3, ¿no? La diferencia de un número, menos 3, menos 4, menos 5. Basta que diga diferencia, ya es resta. Basta que diga diferencia, ya estamos en el apartado de resta. ¿Ok? Entonces, la suma de un número con 5, la suma de un número con 8, la suma de un número con 10, la diferencia de un número con 3, ¿no? Ojo, que también podemos tener un combinado de lo que ya tenemos. Por ejemplo, la suma de un número con el doble. Muy bien, entonces, la suma de un número x más el doble de algo. ¿Sí? Doble, triple, ya entendemos qué significa eso. En algunos casos vamos a tener el enunciado con dos variables, pero en el caso nuestro simplemente es ecuación de primer grado, solamente estoy tomando valores donde hay una sola ecuación. Les aviso eso porque si son muy curiosos van a querer revisar otros libros, otros manuales, páginas web o youtubers, y van a encontrar que directamente cuando ponen ahí enunciado de ecuaciones van a hablar de ecuaciones cuadráticas, van a hablar de ecuaciones de dos variables, y van a notar ahí enunciados que no les he explicado. No les explico esos enunciados porque no corresponden al tema, ¿correcto? Pero sí hay más. Por ejemplo, me voy a salir del tema. Cuando nos ponen ahí el cuadrado de un número, ¿no? El cuadrado de un número. Caray, entonces x elevado al cuadrado. En ese tipo de enunciados ya estamos en una ecuación que se conoce como de segundo grado o ecuación cuadrática. Como estamos todavía resolviendo ecuaciones de primer grado, pues simplemente obvio este tipo de enunciados porque no corresponden a nuestro caso. Pero sí les advierto que no les sorprendan, si ustedes son muy curiosos, si van a revisar libros, si van a revisar otras páginas web, pues van a encontrar también esos enunciados. Muy bien. Aquí observamos, por ejemplo, algunos enunciados, ¿no?, que se representan o se matematizan, ¿no? El antecesor de x, o puede ser el antecesor de un número, ¿no? El antecesor de un número es como si estaríamos hablando, vamos a poner acá en azul, de x menos 1, ¿sí? El cuadrado, esto no nos corresponde. La suma de dos números consecutivos. Eso sí, la suma de dos números consecutivos. Si no conozco el primer número será x y el segundo número será x más 1. Ese es su consecutivo. El consecutivo de un número es ese mismo número sumado más 1. ¿Ok? El consecutivo de un número es el mismo número sumado más 1. El triple de un número disminuido en 3. Entonces, el triple de un número disminuido en 3. La palabra es en los enunciados significa igual a 54. Fíjense cómo ahora estamos llegando ya a una
ecuación. ¿Ok? ¿Estamos observando eso? Estamos llegando a una ecuación. La palabra en los enunciados es, igual, corresponde, equivale, siempre es o se escribe con el signo de la igualdad. Muy bien. El duplo de un número, o sea, el doble, también se conoce como duplo, de un número aumentado en 3 es 12, ¿no? El duplo ya no significa el doble. ¿Ok? El duplo de un número significa el doble. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? El triple de un número par. Caray, ¿qué es un número par? Los números pares son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Un número par se representa de esta manera, 2n. Entonces, el triple sería esa cantidad multiplicado por 3. ¿Ok? Esa cantidad multiplicado por 3. La cuarta parte de un número más su mitad es igual a 12. Carambas, ¿cómo podemos representar esto? Ya sabemos, ¿no? La cuarta parte, x entre 4. Me dice, más su mitad, más x entre 2, es igual a 12. Fíjense, este es un claro ejemplo de cómo en un enunciado que está en letras, vamos a decir, ¿no? Donde hay una ecuación implícita, interpretándolo lo llevamos a una ecuación explícita, listo para desarrollar con los métodos que nosotros ya conocemos. Siguiente, el producto de un número y su quinta parte. Muy bien, ¿cuál es el producto de un número y su quinta parte? No conozco el número, x, y su quinta parte, x entre 5. Ahí está el producto, que es una multiplicación de un número, ahí está x, con su quinta parte, x entre 5. Hay un compañero que está entrando. La suma de dos números, bueno, x más y, o puede ser a más b, ¿correcto? O sea, son dos letras. Pero, obviamente, saben que esto corresponde a ecuaciones de segundo grado. De dos variables, no viene a nuestro caso. El triple de la edad de Sara, disminuido en 10 años, es 42 años. Si yo no conozco la edad de Sara, y es igual que un número, se representa por x. El triple será 3x, la palabra disminuido significa resta, y la palabra igual, ¿no? O la palabra, perdón, es significa igual, 42 años. Ya he representado en una ecuación. El siguiente, el triple de un número aumentado en 2. El triple de un número aumentado en 2. El triple de un número es de lo mismo, ¿verdad? El producto de dos números consecutivos. Si x es un número, su consecutivo será x más 1. Y si me piden el producto, será multiplicar x por x más 1. El doble de un número disminuido en 9. El doble de un número disminuido en 9. No olvidar que la palabra disminuido es restar. La palabra aumentado es sumar. La tercera parte de un número aumentado en un medio. La tercera parte de un número aumentado en un medio. El cubo de un número, esto no corresponde. Un número aumentado en 5 es igual al triple del número disminuido en 2. Suena trabalenguas, pero ya con los conocimientos que vamos adquiriendo ya lo podemos representar, ¿no? Un número aumentado en 5, x más 5, perdón, es igual al triple ¿de qué? Del mismo número disminuido en 2. Fíjense, ya le hemos representado esa ecuación, ¿correcto? El último, el cuádruplo de un número. ¿Qué es el cuádruplo? Un número multiplicado por 4. Disminuido, o sea, menos, en 4. Muy bien, disminuido en 4. Es igual al número, o sea, a x, aumentado. ¿Qué significa aumentado? Más, ¿verdad? Más, aumentado en cuánto? En 12. Muy bien. Esta es la parte donde a veces nuestros alumnos, y ustedes se van a topar con eso cuando van al aula, nuestros alumnos experimentan mayor dificultad. ¿Por qué? Porque hay que leer y hay que comprender ese texto
Y una vez comprendido y entendido ese texto, hay que matematizarlo y hay que escribirlo. Por eso estos tipos de problemas donde hay enunciados exigen más concentración, más detenimiento, más práctica y más paciencia por parte de ustedes. Cuando van a estar en aula explicando a sus alumnos de quinto y sexto de primaria, porque ahí ven esto incluso antes, tienen que tener mucha paciencia y también mucha imaginación de cómo explicar estos temas. ¿Okay? Yo sé que para algunos esto ya es algo repetitivo, ya lo han visto recientemente en el colegio, y para otros esto es algo nuevo, pues de repente nunca lo hemos visto. Muy bien. En el material que se les ha compartido la semana pasada, ¿no? En la parte 5 teníamos la resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado. Esa palabra de resolución de problemas da referencia o hace referencia a los enunciados, ¿ok? A los enunciados, o sea, un caso, una ecuación, pero planteada en palabras, en letras, en un párrafo. Todo ese párrafo, no olviden que se llama un enunciado matemático, ¿ok? Nos dice acá, les voy a leer, ¿ya? Para resolver problemas mediante ecuaciones de primer grado se siguen los siguientes pasos. Elección de la incógnita. Como incógnita se elige una de las cantidades desconocidas. Ya hemos visto nosotros recientemente que generalmente se le representa por una letra y casi siempre es X. ¿Ya? Si a usted no le gusta esa letra, pues puede elegir otra. Puede A, B, C, lo que usted desee. ¿Correcto? Paso 2. Planteamiento de la ecuación. Una vez leído el párrafo, el enunciado, hay que escribirlo, o sea, hay que matematizarlo. De lo que está implícito, hay que representarlo en forma explícita, o sea, hecha la ecuación, lista ya para poder ser desarrollada. Y el paso 3, que es resolución de la ecuación, ya nosotros hemos aprendido en la clase anterior, ¿correcto? Lo que está sumando pasa a restar, lo que está restando pasa a sumar. Los que tienen variable pasan o se quedan al primer miembro y los que no pasan o se quedan en el segundo miembro. Al momento de pasarse de un miembro a otro, pues pasan con signo cambiado. Y después lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Esto, en la parte 3, nosotros ya hemos visto en los casos anteriores. Y el paso 4, la comprobación. Inclusive la comprobación fue lo primero que hicimos. ¿Recuerdan los primeros ejemplos? Donde nos pedían comprobar si x igual a tal era solución de esta ecuación. ¿Correcto? Entonces, lo nuevo en este apartado 5 vendrían a ser pues los pasos 1 y 2. ¿Correcto? Y es donde radica, creo yo, el 50% de la futura resolución de una ecuación. Porque es ahí donde usted va a interpretar, va a asignar valores que no existen, ¿verdad? Si dice un número, bueno, un número, algo está abstracto, ya para mí va a valer X, o para otro compañero valdrá Y, o para otro compañero pondrá A, B, C, dependiendo de cómo, pues, o qué letra le convenga. Y luego ir leyendo el enunciado, captando ahí cuáles son los enunciados claves, por ejemplo, las palabras clave doble, triple, cuádruplo, o la mitad, o la tercera parte, ¿no? O la palabra aumentado, o la palabra disminuido, son claves en esta interpretación. Nos dice el ejemplo, un número más su doble es igual a su mitad más 15. Pregunta, ¿cuál es el número? Hay que identificar acá las palabras claves en este enunciado. En este párrafo, en este enunciado matemático, está implícitamente una ecuación, ¿correcto? Bien, vamos a ello. Primero, nos habla de un poquito más grande. Voy a hacer un poquito más grande esto, felizmente es una imagen. Bien, nos habla de un número, ¿correcto? Entonces, nos dice un número. ¿Qué vamos a hacer? Asignarle una variable, ¿sí? Entonces la variable que será X. Será X, ¿correcto? Será X. ¿Qué más? Otra palabra clave identificamos acá? La palabra más, o sea, es un operador, ¿cierto? ¿Qué otra palabra clave identificamos? Doble, su doble, o sea, multiplicado por 2. ¿Qué otra palabra clave pueden identificar? La palabra igual, en matemática es el símbolo de igualdad, ¿no? Otro más, la mitad.
una cantidad entre 2. Esas palabras claves tienen que ser representadas en la ecuación, ¿correcto? Esas palabras, pero al momento de representar, tengan cuidado, ¿ya? Tengan cuidado de representarlo en un orden lógico, ¿sí? Decimos, un número, no conozco ese número, muy bien, X, más su doble. ¿Cuál será su doble de X? Pues la cantidad multiplicado por 2. Un número más su doble. Es igual, muy bien, me dice, es igual, perdón, a su mitad. ¿Cuánto es su mitad? X entre 2. Más, me dice acá está, más, ¿cuánto? Más 15. Muy bien, ya hemos matematizado ese enunciado, ¿correcto? Ya hemos matematizado ese enunciado. Y luego obviamente se siguen los pasos que ya hemos aprendido para poder desarrollar o calcular la solución de esa ecuación, ¿sí? Entonces, donde sí podemos cometer algún error es al momento de la interpretación. Por eso mucha concentración, ¿no? Si es posible y si no tenemos mucha práctica, pues hay que leerlo una y otra vez para poder ver y analizar y luego escribir y plantear la ecuación, ¿correcto? Ya que confío en que los pasos siguientes, que son la resolución de la ecuación, la comprobación, ya lo tienen ustedes dominado. En este siguiente ejemplo, como ustedes pueden leer, me dice, haya 3 números consecutivos cuya suma sea 39. Muy bien, primero no conocemos los números, ¿verdad? No conocemos los números, por lo tanto, será el primer número una letra. ¿Qué ponemos? X. ¿Sí? ¿Cuál es el consecutivo de X? Pregunto. X más 1, ¿correcto? No olvidar, el consecutivo de un número es ese mismo número sumado más 1. Su consecutivo de X será X más 1. ¿Cuál será el consecutivo de X más 1? X más 2. Correcto, será X más 2, ¿no? X más 2. Por ejemplo, si X valdría 3, tendríamos aquí 3 más 1, 4, 3 más 2, 5. Fíjense, ahí están los consecutivos. Y justamente en el enunciado nos dice eso, hallar 3 números consecutivos, ¿correcto? 3 números consecutivos, cuya suma sea 39. Muy bien, ya tengo acá los 3 números consecutivos. ¿Cómo planteo la ecuación? X más el siguiente número, X más 1, más el siguiente número, X más 2, me dice, es igual a 39. Profe, pero dicen 3 números. Claro, acá están los 3 números. El primer número es X, su consecutivo, X más 1, su consecutivo de ese, X más 2. Profe, ¿por qué le sumas? Porque me están diciendo que la suma de esos 3 debe ser igual a 39. Fíjense cómo hemos representado un enunciado en una ecuación. En este ejemplo leemos, es un enunciado, ¿no? La base de un rectángulo mide el doble de su altura. Si su perímetro es 30, ¿cuánto mide la base y la altura? Muy bien, acá de repente puede confundir un poquito, no porque ya no entiendan lo que es la interpretación de un enunciado matemático, sino porque el enunciado en sí hace referencia a otros contenidos matemáticos. ¿Cuál es ese otro contenido matemático que pueden identificar acá? Nos está hablando de un rectángulo, ¿verdad? Y nos habla de un perímetro, nos habla de una altura, nos habla de una base. Es algo nuevo, de repente para algunos, porque abre campo a otra rama de la matemática que es la geometría, ¿sí? De repente nos vamos a topar con esos casos donde sí nosotros ya podemos interpretar lo que es un doble de una cantidad, la mitad de un número, el consecutivo, pero a veces va a hacer referencia a otros temas matemáticos, como es acá, nos habla de un rectángulo. Como ustedes saben o de repente están conociendo, un rectángulo es una figura geométrica básica en 2 dimensiones, ¿sí? Un rectángulo normalmente tiene 4 esquinas.
A cada esquina se le representa por un punto y cada punto generalmente tiene una letra mayúscula para representarlo. Geométricamente, cada esquina tiene 90 grados sexagesimales. Ojo, estoy describiendo lo que es un rectángulo, ¿ya? No es parte del tema. Y geométricamente, un rectángulo tiene lo que se conoce como una base, que es la parte que está abajo, y una altura, que normalmente se le conoce como, o se representa en matemática por h. Ojo, no es que se escriba con h, se representa en matemática con h. ¿Ya? Muy bien. Conocido esto, ya nosotros podemos representar la ecuación. Otra cosita más, me dice, el perímetro. ¿Qué significa el perímetro? El perímetro en toda figura geométrica es la suma de todos los lados. Si estamos hablando de un rectángulo, vamos a notar que tenemos 4 lados. Geométricamente un rectángulo, esto también viene a ser el valor de b y este también viene a ser el valor de h. Entonces el perímetro será la suma de los 4 lados, o sea, 2 veces el valor de la base más la altura, ¿no? 2 veces el valor de la base más la altura. Estos conocimientos extra que a veces plantean en una ecuación de primer grado puede hacerlo un poquito complicado. No es que ustedes no entiendan a la resolución de la ecuación. A veces en el planteo de ecuaciones invoca conocimientos de otros temas, como en este caso de geometría, ¿no? Entonces hay que revisar un contenido aparte, que es un rectángulo. Ojo, pudieron hablarnos de un cuadrado, pudieron habernos puesto ahí de un rombo, de un paralelogramo, de un trapecio, de un polígono regular, etcétera. Y ustedes pueden al momento de leer, ¿y esto qué es? ¿No? De repente pueden toparse con ese caso. Si en algún momento se topan con este tipo de casos que no conocen qué es, pues hay que ahí sí consultar, googlear, revisar qué es, a ver, muy bien, tiene esas propiedades. Y luego empezar a interpretarlo. Una vez conocido ya lo que es un rectángulo, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus fórmulas, ya podemos interpretar la ecuación, ¿ya? Porque nos dice ahí, la base de un rectángulo mide el doble de su altura. ¿Cuál es la base de un rectángulo? Es b, ¿no? Nosotros le hemos puesto b y su altura le hemos representado por h. Entonces nos dice, la base de un rectángulo b mide, o sea, es igual al doble, 2 veces su altura, que le hemos representado por h. Ahora sí tiene sentido, ¿no? Si su perímetro es 30 centímetros, o sea, este valor del perímetro es 30 centímetros. 30 centímetros es igual a 2 veces la medida de su perímetro, ¿correcto? Profe, ¿de dónde sale esta fórmula? Bueno, esta fórmula sale de los manuales, ¿correcto? Y luego ya podemos resolver, ¿sí? Ya podemos resolver. Tranquilos que la mayoría de los casos que están propuestos ahí no tienen ese tipo de connotación. O sea, no invocan otros conocimientos. Algunos que están ahí, pero no la mayoría. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes se topen con ese tipo de casos, no se sientan frustrados. Muchas veces así viene, ¿no? Y lo que hay que hacer es revisar, ¿no? Si hay contenido que no conocen, hay que revisar aparte. Profe, pero no hemos visto eso todavía en matemáticas. No hemos visto, tienen razón. Pero en algunos libros, algunos autores ya exigen esta parte como cultura general a veces, ¿no? Y hay que conocer. Muy bien. Para resolver este ejercicio, vamos a empezar desde acá, ¿ya? Tenemos que 30 es igual a, y nosotros hemos aprendido que en expresiones algebraicas este 2 entra a multiplicar tanto a la base como a la altura, respetando los signos, ¿no? 2 por b, 2b, más 2 por h, 2h. Muy bien, 30 es igual, pero sabemos que b es igual a 2h, entonces voy a sustituir ese valor, b por 2h más 2h igual 30 igual a 2 por 2, otra vez, este 2 entra a multiplicar acá, ¿no? Profe, eso es nuevo. No es nuevo, esto hemos aprendido ya en expresiones algebraicas. 2 por 2, 4. ¿4 qué? 4h más 2h. Muy bien, entonces tengo acá 30 es igual a 4 más 2, 6h. Este 6 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, acá, y respetando ya el orden de una ecuación, los que tienen variable pasan a la siguiente, será 30 entre 6.
¿Y cuánto es 30 entre 6? 5. Entonces ya tengo que la altura de ese rectángulo equivale a 5. Generalmente no voy a exigir tanto que este tipo de casos, porque ya acá tengo dos variables. Estamos aprendiendo por lo menos ahorita ecuaciones donde existen solamente una variable.